El devocional diario, a través de la oración y la lectura bíblica, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Les invitamos a escucharlos de lunes a viernes a través de nuestra página en Facebook. Dios está obrando en cada vida. Tus amigos y familiares también pueden ser bendecidos. Compártelos con ellos. Reflexionando en su palabra. Es un tiempo para meditar en la palabra de Dios. El pastor Antonio Arango desde Pereira nos comparte esta serie de estudios todos los miércoles a las 7 de la noche. Lo puedes escuchar a través de nuestra página en Facebook y YouTube. Si deseas conocer más acerca de Dios, tenemos para ti cada miércoles a las 9 de la mañana el estudio bíblico de vida. Te puedes conectar a través de la plataforma de Google Meet con el número que aparece en pantalla. La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a danzar y a cantar a su nombre, amén. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. Que eres santo, ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 a danzar. Da un paso al frente, diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que eres santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A
danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Rey, eres quien resucitó, a danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, oh, oh. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Y hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh, oh, oh. En mi lugar secreto, tú y yo. En mi lugar secreto, tú estás y yo estoy contigo. No quiero que nada me saque nunca de allí. Quiero que nada me saque nunca de allí. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras,
Señor, por tu presencia, por tu amor, por revelarte a nosotros como Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos estar juntos contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Reciban un saludo y este tiempo también que sea un tiempo de recordar lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Génesis capítulo 14, desde el verso 18, nos recuerda esa hermosa historia de la cruz. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es una palabra que el Señor nos aclara. Nosotros no bendecimos la Santa Cena, bendecimos al Dios de la Santa Cena. Y nuestro objeto en este tiempo es alegrarnos por recordar desde antes de la creación, ya Dios había dado inicio y creado este momento. Y hoy lo recordamos nosotros como iglesia. Dice el capítulo 5 de Hebreos, verso 5, capítulo 5, verso 5 del libro de Hebreos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba vivo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios nos confirma algo, que el Señor pensó en este momento y pensó en este día para compartir este pan y este vino como símbolos de recordar el sacrificio de Dios. Vean que ese sacrificio, como leíamos en Génesis 14, viene desde antes de la creación, ya estaba en el corazón de Dios. Y sigue con Cristo en la historia. Leemos en Hebreos, ¿sí?, que nos habla también de ese sacrificio. Jesucristo tuvo que pasar en carne viva, aprender obediencia. Y por eso hoy celebramos, hermanos, y yo quiero invitarles que te acerques un poco más. Yo no sé dónde estás tú en este momento, pero que nos acerquemos un poco más. Casi que es un abrazo como hermanos y celebrar juntos este tiempo, la vida de Dios en nosotros. Y yo quiero orar. Señor, gracias por la vida que tú compartiste con nosotros. La has puesto allí en nuestro espíritu. Estamos vivos y celebramos esa vida en el nombre de Jesús. Y nos alegramos contigo, Señor.
y queremos que sepas que te amamos y que, Señor, estamos expectantes, esperando ese momento en que lo podamos compartir contigo, Jesús. Y celebraremos y cantaremos, gritaremos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque desde mucho antes ya tú habías creado estos momentos. Hermanos, quiero invitarles a tomar el pan. Y este pan que tomo en mis manos es un símbolo. No estamos comiendo la carne, pero es un símbolo para recordar y celebrar con ello que Cristo entregó su cuerpo por nosotros. Participemos del pan, hermanos, juntos. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido en la cruz. Y gracias, Señor, por la libertad que tú nos das ahora. Y por intermedio de esa vida que tú pones en nosotros, tu vida, Señor, hoy podemos ver la luz. Hoy somos luz para otros también. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora y que nos une, Señor, como un cuerpo. Gracias, Señor, que tu presencia sigue con nosotros. Y, Señor, este pan que representa tu cuerpo partido, también, Señor, representa alimento espiritual para nosotros. Y lo necesitamos. Pero desde ya, Señor, seguimos expectantes en que un día lo tomaremos contigo en la boda del Cordero. Y ahora tomando, Señor, esta copa, queremos recordar también el sacrificio y derrame de tu sangre, Señor. Sangre derramada para perdón de pecados, para limpieza, para sanidad del cuerpo de tus hijos. Y celebramos, Señor, con esta copa y lo tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomemos, hermanos, de la copa. Gracias, Señor, por la copa que tú pasaste, Señor, pero también la alegría que nos da de saber que esa vida que tú diste, Señor, sirvió para darnos vidas a todo el cuerpo, toda la iglesia, tu novia. Eso somos y nos alegramos contigo y celebramos la vida tuya, Señor, en nosotros. Qué alegría, Señor. Qué alegría, Señor. Y alabamos tu nombre. Alabamos el nombre de Dios, hermanos, juntos. Y glorificamos su nombre para siempre. Para siempre, Señor, recibe toda honra, toda gloria. Y gracias por tu amor, Señor, que fluye, que corre como ríos, que sale de nuestro corazón. Y celebramos, Señor, tu amor en este día. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Este día es precioso. En el corazón de Dios estamos todos nosotros. Y quiero animarles a seguir orando por la obra del Señor en Colombia. Asimismo, vamos a
orar y dar gracias al Señor por esta semana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, tu bendición. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer a través de estos estudios y la extensión de tu reino en el corazón de más y más personas. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Este es el estudio número 20 de la carta de Santiago a la iglesia y lo hemos titulado La comunión entre hermanos. En el estudio anterior vimos algunas interrogantes que Santiago hizo. ¿Está alguno afligido? Dice Santiago, y leíamos. Santiago aquí nos da una respuesta. Haga oración. ¿Es entregando al Señor esta aflicción? Nuestro socorro viene de Jehová. Es una dependencia de Dios. Capítulo 5 también nos aporta una segunda interrogante. Nos hace la pregunta el pastor Santiago. En el capítulo 5, verso 13, él nos pregunta, ¿está alguno alegre? Y la respuesta es, cante alabanzas. También se plantea la tercera pregunta, interrogante, en este capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hay un poder en la oración, hermanos, de fe de cada uno de los hijos de Dios. Y en los siguientes versículos, Santiago va a hablarnos acerca de la comunión entre los hermanos, pero siguiendo la secuencia acerca de la importancia de la oración. Ahora Santiago se enfoca en toda la congregación. Nos habla de la confesión entre hermanos. Y vamos a leer capítulo 5, versos 16 al 18 de Santiago. Dice así, capítulo 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Notemos en el verso 1 que nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es un mandato, es una orden continua, es una confesión de uno que ha pecado contra otro en particular, y eso nos lleva a no guardar la ofensa, porque esto enferma, hermanos. Esto daña la comunión entre hermanos. ¿Qué significa confesar? Significa hablar en conformidad con alguien y ponerse de acuerdo. Después de confesar, la oración tiene una importancia vital. Leíamos, orad unos por los otros. Cuando hay una confesión genuina, se alivia el alma, se restaura, hay sanidad. Este es un llamado que hace Santiago. Siempre van a haber conflictos, vamos a tener desacuerdos, pero la solución es confesar nuestras faltas unos a otros, no solamente a Dios. Muchos están debilitados y sin fuerzas porque están guardando la falta y no la están confesando. Hermanos, cuando no hay confesión y arrepentimiento en una congregación,
no habrá una verdadera comunión unos con otros. Por eso necesitamos confesar si queremos ser sanados, si queremos ser restaurados. La solución es una confesión unos a otros, de una manera genuina, no hipócrita. No es solamente confesarlo a Dios, sino a las personas que hemos herido, que hemos dañado, y pedir perdón. Esto fortalece la comunión unos con otros. Por esta razón, observamos que Santiago dice en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Con qué propósito Dios manda esto? Para que seáis sanados. Si no confesamos nuestras ofensas, si no restauramos, habrá debilidad en nuestra comunión espiritual. Nuestra fe se debilitará y estaremos enfermos espiritualmente. La sanidad no es solo en lo físico, sino que el contexto aquí que nos habla Santiago es en el sentido espiritual. Les invito a ir conmigo a capítulo 12 del Evangelio de Juan y vamos a leer desde el versículo 37 al 40, refiriéndose al pecado de Israel y a su incredulidad. Juan 12, 37 al 40 nos dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ante la incredulidad necesitaban ser sanos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 28 respecto a este tema. En los versos 26 y 27 de Hechos 28 dice así: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Volvemos a Santiago. ¿Qué Santiago nos está diciendo? Dice lo que acabamos de leer de Santiago: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, con el propósito de que sean sanos. Y no hay nada más hermoso que mantener la comunión unos con otros. Por eso, porque eso es lo que el orgullo precisamente hace que prevalezca. Que el resentimiento y la amargura enferman la familia de Dios. Y por eso vemos tantos debilitados. Orando unos por otros, hermanos. Y esa oración, como dice la Biblia, eficaz del justo, puede mucho. La oración del creyente puede mucho, tiene poder. No en nosotros mismos, sino en aquel en quien depositamos nuestra confianza y a quien doblegamos nuestro corazón. Esta es la oración que nos debe identificar como justos que somos. Santiago era un hombre de oración. Dicen que se llamaba rodillas de camello.
Eso es lo que decían en la historia de Santiago, por los callos que tenía en sus rodillas. Tenía una vida de oración, conocía el poder de la oración. Ahora Santiago pone como ejemplo al profeta Elías, un hombre del Antiguo Testamento que vivió en tiempo de mucha apostasía. Y leemos en Santiago 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí vemos a Elías, que era como tú y yo, era un hombre simple. Santiago lo trae para que nos podamos identificar con él. Era semejante a nosotros en sentimientos. Ahora nos preguntamos, ¿qué sentimientos experimentó Elías? Bueno, Elías experimentó temor, él se debilitó, tuvo dudas, sucumbió ante la tentación del desánimo. Por eso Santiago lo nombra aquí y vemos a Elías debilitado en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 11. Leemos acerca de este paso en donde Elías está experimentando debilidad, desánimo, tentación, temor, un temor terrible. Dice Primera de Reyes 17, 8 al 11. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, allí hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías estaba sediento, hambriento, y esto repercute en su cuerpo, ¿verdad? Encontramos que leyendo en Primera de Reyes 19, 1 al 4, vemos que él tuvo miedo. ¿Por qué? Bueno, el verso 1 al 4 nos dice por qué. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y continúa. ¿Qué sucedió con Elías? Miremos lo que dice la palabra. Dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Seguimos leyendo en el capítulo 19 de Primera de Reyes, el verso 9 al 14, que nos dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado
tus altares y han matado a espada tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le habló a Elías de una manera apacible. Dios quería enseñarle a Elías que Dios estaba haciendo su obra silenciosa en Israel de manera imperceptible, de una forma sosegada. Lo único que tenía que haber hecho Elías era aferrarse a su Dios, el Dios que tiene el control de las circunstancias, que no está quieto, que siempre está obrando para el bien de sus hijos. ¿Cuál es entonces la conclusión de esta idea? Pues Elías era como uno de nosotros, se debilitó, tuvo miedo, se deprimió al punto de desear la muerte, quería morir. Pero ¿cuál es la única diferencia entre Elías y toda la audiencia a la que Santiago nos está hablando? Pues lo tenemos en el versículo 17 del capítulo 5 de Santiago. Dice: oró fervientemente para que no lloviera. Él oró fervientemente y incesantemente ante la duda, ante el temor, ante el desánimo y la debilidad espiritual. Vemos que no fue obstáculo ninguna de estas cosas para que Elías orara fervientemente. Nada nos debe detener, hermanos, para orar fervientemente al Dios que nos oye. Elías fue un ejemplo de esto. Vemos en Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. Primera de Reyes 17:1. Si van conmigo, lo podemos leer. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esto sucedió así. Veamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, los versos 24 y 25. Y dice: y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Por qué Elías ora de esta manera? Porque así Dios lo había determinado.
Una de las consecuencias de la desobediencia era que no llovía. Y si Israel obedecía, había lluvia. Pasemos a Deuteronomio, capítulo 28, verso 12. 28:12 nos dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Elías oró en virtud de la palabra de Dios, no porque se le antojó orar de esa manera. Pidió conforme a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que por la desobediencia de su pueblo no lloviera. Leamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Nos dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y miren lo que hizo el pueblo ahora. En el verso 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, exclamaron. En el verso 42 nos dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y en el verso 43 nos dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y en el verso 44, si van conmigo a la lectura, dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. En el verso 45 leemos, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Hermanos, el poder de la oración llega más allá de lo que podemos imaginar. Sigamos a Santiago capítulo 5, el verso 18, que nos dice así. Santiago 5, 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando hay debilidad, aflicción, enfermedad espiritual, la oración del justo, la oración de los hijos de Dios, hace como caer lluvia al corazón débil. Y el corazón débil comienza a ser levantado y restaurado para manifestar el fruto y a fortalecerse en Dios. Este es el punto de Santiago. El Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Él no cambia. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, la oración del justo es eficaz. Ahora, Santiago nos habla de la restauración en los 2 últimos versos, el verso 19 y 20 del capítulo 5 de Santiago, que nos dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte
un alma y cubrirá multitud de pecados. Queridos hermanos, todos los creyentes sin excepción estamos propensos a debilitarnos en nuestra fe por circunstancias que vivimos, persecuciones, dolores, enfermedades, decepciones, etc. Porque todavía todos nosotros estamos en un proceso progresivo de santificación, de madurez, de crecimiento espiritual. Pero no hay nada más satisfactorio que poder ayudar a aquellos que están débiles en la fe. Es una bendición restaurar al caído. Es un gozo interior que experimentamos cuando ayudamos a los creyentes para seguir adelante en el camino del Señor. En la iglesia, todos los hijos de Dios estamos llamados a restaurar. Todos deberían involucrarse en esta hermosa bendición. Pero antes de continuar con la enseñanza de Santiago, quiero que veamos un caso muy peculiar que la Biblia nos enseña y se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 4, verso 9. Nos dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabe que esta lectura tristemente nos muestra hoy también que nosotros estamos en la misma actitud, con esa misma actitud? Y es lamentable que consigamos en el cuerpo de Cristo a personas con la misma actitud de Caín. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano o de mi hermana? Podían algunos preguntar. Claro está que sí lo somos, hermanos. Somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Claro que somos guardas de nuestros hermanos. No somos indiferentes a nuestros hermanos. Somos de ayuda a nuestro hermano. Somos de apoyo a nuestro hermano. Y todo esto es en virtud del cuidado mutuo, de la edificación en la iglesia. Esto es lo que la palabra nos enseña aquí. Necesitamos involucrarnos en la restauración, no solo de llamar a los incrédulos al arrepentimiento, sino también a nuestros hermanos en Cristo. Que Dios nos guarde de tener una actitud egoísta y de indiferencia como la de Caín. En los versos 19 y 20 vemos dos temas importantes, hermanos. El primero, el tema de el extraviado y el restaurador. Y el segundo tema nos habla de dos resultados: librar un alma de muerte y cubrir multitud de pecados. Estos dos versos constituyen el final de la carta de Santiago, haciendo un llamado a restaurar al caído, de hacer volver al extraviado. Dice el verso 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Fíjense que en este verso se refiere a hacer volver al creyente que se ha apartado por distintas razones, ya sea por pecado, por debilidad de su fe, etc. La expresión si alguno nos quiere decir esa expresión que puede incluirse cualquier hermano, porque ninguno de nosotros estamos exentos de caídas. Recordemos lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno, hermanos, se ha extraviado de la verdad,
Estos son los que se han desviado del camino, han dejado de depender del Espíritu Santo, están viviendo según la carne. Dice el verso, y a alguno le hace volver. Esto es para llamar al arrepentimiento, que regresen al camino de Dios, para restaurarle. Todos somos llamados para esto, hermanos. Veamos lo que nos dice Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. 22 de Lucas, el verso 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo no sé si pueden ya percibir lo que el Señor nos está diciendo con este verso. Pedro fue zarandeado y luego volvió, fue restaurado. Y Santiago capítulo 5, verso 20 nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y en segundo lugar, cubrirá multitud de pecados. Esa expresión me llama mucho la atención. Sepa que el que haga volver. Es una expresión que nos muestra al hermano restaurador, el que hace volver al extraviado del error de su camino. Aquí Santiago quiere que sepamos por experiencia que el que hace volver a su hermano al camino, sea con una palabra de ánimo, con una oración o cualquier otra cosa que hagamos, salvará de muerte un alma. Esto es importante, hermanos. Y miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. 3 de Hebreos, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes os exhorto, es decir, el Señor quiere que entendamos, antes exhortaos los unos con los otros, cada día. Y eso es lo que quiere el Señor. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En su amor, en este momento muy especial en que el Señor nos está haciendo ese llamado, exhortándonos, animándonos unos con otros cada día, en humildad, en comunión. Volvamos al verso 20 otra vez, que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí están los dos resultados. Salvará de muerte. Se refiere a muerte en el alma, no se refiere a muerte física, se refiere a muerte en el alma. No se refiere tampoco al espíritu, porque el espíritu del creyente está vivo en Cristo, pero en el alma, porque al extraviarse vive según la carne y lo que experimenta es muerte. Y esto no es muerte física ni muerte del espíritu, es muerte en el alma. Ya no experimenta la vida del espíritu. Es una muerte donde ya no hay gozo, no hay comunión con Dios. Hay relaciones interpersonales rotas, hay frustración, hay desdén, vacío. Ya no queremos venir a reunirnos con la iglesia.
El segundo resultado es que cubrirá multitud de pecados. El hermano extraviado que regresa al Señor disfrutará de la comunión con Dios, esa comunión que será restaurada, y recuperará su gozo, recuperará la comunión, la alegría con sus hermanos y experimentará su victoria. Primera de Pedro, hermanos, nos habla de esto en el capítulo 4, el verso 8, Primera de Pedro. Nos dice así: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué hace? Cubrirá multitud de pecados. Amados hermanos, lo que nos motiva para restaurar es el amor de Dios derramado sobre nosotros, para que podamos compartirlo con otros. El amor de Dios es lo que nos mueve. La obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el final. Amén. Quiero invitarles ahora a tener una palabra de oración conmigo, hermanos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Llévanos a ser hacedores de tu verdad. Sigue perfeccionándonos a tu manera, Señor. Padre amado, que podamos compartir con otros con la misma gracia, Señor, que hemos recibido de ti. Que tu amor sea expresado a través de nosotros, en donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad para con cada uno de tus hijos. Te amamos, Señor. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.